Nos acompaña Luis Pereira, director del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Gabriel. A ver, cuando hablábamos antes de iniciar la entrevista, le decía, la información que esperaba y que se conocía y sabíamos que en octubre iba a llegar era precisamente el crecimiento económico. ¿A cuánto iba a llegar? ¿Cuál es el procedimiento? Ya conociendo el 4.43, uno se pregunta, ¿cuál es la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística? Bueno, como todos los países del sistema de las Naciones Unidas, aplicamos una metodología que es el sistema de cuentas nacionales, que es una metodología internacional que van construyendo los países, porque al igual que el índice de precio al consumidor, la tasa de desempleo, la balanza de pagos, la balanza comercial y el Producto Interno Bruto, tienen un marco metodológico común. El indicador nuestro, el indicador de Bolivia en todos estos y otros indicadores, es importante para los otros países porque hay una interrelación comercial de variables monetarias, etcétera. Entonces responde a parámetros internacionales acordados, ¿no? Difícilmente un país podría construir su IPC de distinta manera. Lo hacemos con una metodología que le permita a los otros países utilizar el índice de precio al consumidor de Bolivia para, por ejemplo, el cálculo del tipo de cambio, ¿no? De su propio tipo de cambio con los países que tenemos comercio. Lo mismo pasa con las cuentas nacionales. Es una agregación desde este medio de comunicación que cada mes paga sus salarios, tiene sus facturas de publicidad que recibe, de productora que prestan servicios, de ustedes mismos que prestan sus servicios, les pagan sus remuneraciones y va reportando el contador del medio al Ministerio del Trabajo, a la AFP, a la Caja de Salud, etcétera, y de esa manera en todos, incluyendo las instituciones públicas, hacemos lo mismo. Entonces es una agregación de datos, ¿no? Cuánto hemos producido, cuánto hemos vendido, cuánto hemos comprado, hemos importado, hemos exportado. Toda la dinámica en cuanto al movimiento económico en todas las instituciones, entidades del país. Y las empresas públicas, chicas, grandes, transportistas, etcétera, que se van haciendo recolección de información. La mayor parte de la información de las cuentas nacionales provienen de registros administrativos, es decir, de otras instituciones que recogen información. El aduanero que está anotando mediante los documentos de importación y exportación, entonces se está generando dato estadístico y ese dato estadístico el INE de la aduana lo recibe, lo publica un mes después de terminado o cualquiera de los meses y publicamos la balanza comercial, importaciones y exportaciones, el IPC 5 días hasta 5 días después de terminado un mes, pero las empresas van reportando primero a las entidades que regulan, que fiscalizan, que recaudan los impuestos, el Ministerio de Trabajo, porque ustedes, digamos, planillas salariales lo tienen en ese lugar, etcétera, y de esa manera se va agregando todo lo que es el valor. Entonces la contabilidad, las cuentas nacionales, es una contabilidad agregada, ¿no? Es una contabilidad como de esta empresa, pero agregada de todo el país, y tienen principios muy parecidos a la contabilidad de una empresa, algunas diferencias metodológicas, pero el concepto es el mismo, ¿no? La agregación y estimar cuál ha sido los ingresos, los egresos, el ahorro, el pago de deudas, la contratación de deudas, etcétera, todo eso se toma en cuenta. Ahora, yo le decía, esto ya se tenía previsto y me dice no, se trabaja hasta el último momento. Se trabaja hasta el último momento, de tal manera que el momento en que nosotros hemos compartido, hemos transmitido, como señala el Decreto Supremo al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía, ha sido un día antes de lo que hemos cerrado, en función a que la encuesta de la industria manufacturera la hemos terminado una semana antes, una encuesta de la construcción, la recepción de alguna información de algunos registros administrativos, y de esa manera se va construyendo y de esa manera también se va reportando en este caso el PIB. ¿Qué ha incidido este 0.07 para la cancelación de un segundo aguinaldo? Bueno, básicamente es el comportamiento, pero principalmente porque todos sabemos que en materia de hidrocarburos, que es la actividad de las 12 actividades, de las grandes actividades, 2 actividades son negativas, las otras son positivas en uno de los primeros gráficos. Entonces el petróleo, gas natural ha incidido o ha tenido una variación negativa de 2,069 y la minería de 0,03. La minería tenía el trimestre anterior un comportamiento más negativo, pero la minería se está recuperando, si bien los precios internacionales han caído, pero las empresas privadas y
Comibol, las cooperativas, etcétera, están reemplazando caída de precios con mayor producción y se está notando y se estaba notando una recuperación en volúmenes de la minería. Porque el Producto Interno Bruto, para calcular la tasa de crecimiento, lo que se calcula es la producción sin afectar los precios, o sea, más bien se extrae el efecto precio, porque lo que quiere ver uno es el crecimiento de la economía. Entonces, en este caso, en el caso de la minería, para efectos de crecimiento no se toma en cuenta los precios, y cuando es a precios corrientes, entonces había una recuperación. La sorpresa ha sido la agricultura. Y básicamente, ¿por qué? Porque este año nos ha afectado la niña y el niño de manera combinada, ¿no? Estos efectos de desorden climatológico a nivel mundial, donde la región en Sudamérica afecta de manera significativa, y eso ha determinado que durante principalmente el segundo trimestre exista grandes problemas ya en intenciones de siembra. El arroz, que es un cultivo de los principales y el más afectado, es un cultivo principalmente de invierno. 80% de la producción del arroz lo sembramos en invierno, y ha existido la disminución de la siembra, pero además la afectación de plagas, de bacterias al maíz, al propio arroz. La agricultura ha incidido, lo que decíamos, la sequía. ¿Cómo se vino? Si bien la agricultura tiene un crecimiento de 3,16 positivo, pero se estimaba o se pensaba que va a ser, en función a lo que pasaba este primer trimestre, iba a tener un crecimiento mayor. Entonces, básicamente es el comportamiento de eso, pero además la agricultura está relacionada a otro, que es el comercio, que también está positivo, pero sin embargo podría haber sido más positivo, porque todo lo que producimos lo vendemos. Entonces, la agricultura está conectada al comercio y al transporte también. Entonces, de esa manera, como hay una interrelación de las actividades, eso determina que el crecimiento hubiese sido el que hemos registrado, ¿no? De 4,43. ¿Cuánto significa en montos, en cifras, en datos? Me refiero a este 0,07% de lo que hubiese significado en cantidad también el pago del segundo aguinaldo. De hecho, el Estado ya ha hablado de que estas cifras las va a invertir en tema de inversión pública, si lo decimos de esa forma, pero los números ya se tenía que tomar en cuenta, o sea, ya había una previsión de cómo se dé los datos de línea. Claro, y eso pasa con el Estado y con seguridad con las empresas privadas, que van tomando sus reservas, como que las empresas privadas y el Estado va a tomar, en el caso del Estado no, porque no estamos en la seguridad, la ley general del trabajo, pero tienes que ir tomando tus previsiones para guardar. Si un empleado se va o lo despides, tienes que tener guardado el dinero para su desahucio, su indemnización, y tienes que tener todas las previsiones para ir sabiendo que hay una normativa. Entonces tienes que ir guardando recursos para el segundo aguinaldo. Entonces este segundo aguinaldo también, al igual que en el Estado, sirve para invertir y para mejorar, para aumentar la producción, porque básicamente ese es el esfuerzo de este decreto, dice esfuerzo por Bolivia, ¿no? Entonces seguramente el próximo año, ojalá que nosotros los asalariados podamos tener el beneficio en función de esta normativa. A la pregunta, el 0,07 es aproximadamente 23 millones de dólares, ¿no? Algunos de los analistas decía apenas 0,07, como dando a entender que ha habido un ajuste para que no se pague el aguinaldo y el doble aguinaldo. Exacto. Y no es así. ¿Cuánto entendemos por es 23 millones, que es mucha plata, ¿no? 23 millones es el valor de muchas obras públicas o de la construcción de varios emprendimientos privados. Entonces es más bien es mucho dinero, ¿no? Esa pequeña cifra, porque también tenemos hoy una economía muy robusta, y que el 0,07 representa 23 millones de dólares de nuestra producción. Una última consulta, así muy breve, por favor. Esto se ha tomado en cuenta de julio del 2015 a junio de este año, con relación a julio del 2014 con respecto a julio, porque es una tasa se saca de también una cifra, me imagino, ya de la gestión 2016, que tendrá otros índices, otros marcadores, pero eso no está relacionado al decreto. Sí, no está declarado, bueno, porque básicamente nosotros sacamos PIB trimestral, porque el Producto Interno Bruto es el trimestral, entonces es una agregación de valores de 4 trimestres el año, ¿no? En las cifras de cualquier país, de Bolivia, el índice anual es el índice de enero a diciembre. Entonces eso lo vamos a tener nosotros en abril del próximo año por el proceso de elaboración de las cuentas nacionales. En abril del próximo año vamos a contar con lo que ha sido el crecimiento de la gestión 2016. Ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros finalizamos hoy la entrevista, 7 de la mañana con 27 minutos. En instantes, la primera edición de Noticias con Saray Amorós. Buenos días.